Esta mañana les tocó bailar con la fea, porque yo voy a estar enseñando. Así que, como si no hubieran escuchado suficientemente mi voz, suficientes veces, vamos a ir entonces, hermanos, a Hechos capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Y mi sesión va a ser sobre la multiplicación espiritual a través del discipulado. Quiero que busquen conmigo Hechos 5 y el versículo 28. Hechos 5, 28 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vayan por favor a Hechos 17. Hechos 17 y el versículo 6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, hermanos, yo quiero ver un poquito juntos. Mi intención es enseñar acerca de cómo Jesús escogió y entrenó a un grupo, casi podríamos decir una pandilla, un grupo tan variado de discípulos para luego llenar una ciudad entera con su doctrina y también trastornar al mundo entero. Y esto es para que podamos ver cuál fue su método, para que lo podamos implementar en nuestro trabajo por el Señor. Hermanos, el tiempo es corto y la necesidad es inmensa. La necesidad también, hermanos, es urgente. No tenemos el lujo de hacer las cosas por accidente o por defecto. Es que nunca me enseñaron, no sé cómo hacer las cosas. Y lo que yo espero hacer, no soy el mejor ejemplo de esto, pero espero que podamos mirar qué hizo Jesús con sus discípulos para que podamos implementarlo en nuestros ministerios. Lo que voy a enseñar es básicamente el plan que nosotros hemos tratado de implementar aquí en la Patagonia. El material está basado en el libro clásico de Robert Coleman llamado El Plan Supremo de Evangelización. ¿Quién ha leído este libro? Algunos, varios, sí. Muy buen libro. Y se puede resumir su plan con 8 términos. La palabra selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Entonces, empezando con la primera palabra, selección. El método de Jesús es personas, gente. Esta es una frase muy citada de E.M. Bounds, quizás lo has escuchado. Dice: la iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Cuando Jesús escogió discípulos para entrenar, Él nos enseñó de la importancia de la tutoría, de la mentoría de individuos, si es que nosotros vamos a evangelizar a todo el mundo. El impacto que podemos tener en el mundo, en nuestra generación y en la generación venidera, aumenta exponencialmente cuando, sin ignorar las multitudes, como fue la costumbre de Jesús, no ignoró las multitudes, pero Él enfocó en los individuos. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Este potencial exponencial se puede comparar a la diferencia que hay entre una ampolleta común y corriente y un láser poderoso. ¿Cuál es la diferencia? Una ampolleta la prendes y después, mientras está prendida, da luz, pero al apagarla no hay ningún impacto. Ya está oscuro de nuevo. En cambio, un láser, lo prendes, un láser poderoso, y puede quemar un hoyo. Lo apagas y deja un impacto. ¿Y cuál es la diferencia entre una luz y la otra? Porque las dos son luces. La palabra que hace la diferencia es la concentración. Un láser es algo concentrado. Y hermanos, nosotros cuando escogemos a personas a quienes podemos enseñar y discipular, estamos concentrando nuestros esfuerzos y no
tirando una red a todo el mundo, sino concentrándonos para reproducirnos en una persona específica. Y cuando escogemos estas personas, para quienes seremos un mentor o alguien que les discipula, entonces, ¿qué estamos escogiendo? Estamos escogiendo aprendices. Pues esto es lo que significa la palabra discípulo. Y un discípulo es un aprendiz. El llamado de Jesús es el llamado del discipulado. Nuestro trabajo no es escoger hombres eruditos. Jesús no escogió hombres eruditos. Nosotros debemos escoger hombres fieles quienes aprenderán. Entonces, no alguien, por decirlo de una manera, aprendido, sino un aprendiz que aprenderá. Yo sé que no tiene mucho sentido el término aprendido, pero me entendieron, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo Jesús. Miren en Hechos 4:13. Nosotros estudiamos el trasfondo de los discípulos y no todos ellos eran lo que nosotros llamaríamos gente noble, educada, erudito. Hechos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, sin educación, y de vulgo, gente común y corriente. Eso es lo que significa vulgar, ¿cierto? Vulgar significa común. La Iglesia Católica prohibió la traducción de la Biblia a los lenguajes vulgares, como alemán, como español, como inglés, que son lenguajes comunes, ¿cierto? Querían la Biblia en el lenguaje de latín, de los curas solamente. Entonces, cuando dice gente de vulgo, está hablando, ¿cierto?, de gente común y corriente. Y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Volveremos a esta última parte después, pero no eran hombres eruditos, no eran hombres impresionantes, y nosotros tenemos que tener cuidado porque tenemos la tendencia de menospreciar a algunos que llegan a nuestros ministerios y después esperar muchísimo de otros. Y muchas veces los que uno se le esperaba mucho de ellos por quizás el talento o por quizás cosas externas como se vestían, pero después terminan defraudando mucho. Y después el que no valía nada en tus ojos termina siendo el fiel. Yo recuerdo cuando llegó una familia grande de personas a nuestra iglesia hace muchos años. Ellos tenían un hermano y me dijeron: no, él jamás llegará. Él es muy infiel, y me hablaron mal de él. Y ellos se congregaban como por un año. Él eventualmente llegó. Y dije: wow, qué milagro, llegó. Y ellos dijeron: no, pero no va a durar. Y después eventualmente todos los hermanos desaparecieron. Y ahora han pasado muchísimos años y adivinen quién está todavía. El malito, que nunca iba a durar, que nunca iba a llegar. Yo recuerdo en el seminario, había como estrellas, ¿cierto? Que cantaban hermoso, que todo el mundo quería ser amigos con ellos y ellos sí que iban a hacer grandes cosas. Y hoy en día no están en el ministerio. Algunos ni están casados. O sea, terminaron su matrimonio. Y ahí están los inútiles, sirviendo a Dios todavía. Los nerds, los tontos, los que llegaban con la corbata así a clase. Ahí están ellos. Ahí estamos nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Es mucho mejor un hombre ignorante y fiel que un hombre con mucho conocimiento y apatía. Antes de escoger sus 12 apóstoles, Jesús pasó una noche entera orando. Esa primera palabra es selección, escogiendo a una persona. Y Jesús pasó una noche completa orando. La gente, a veces como pastores, nosotros decimos: necesito trabajadores para la Saracuna, necesito trabajadores para la escuela dominical, necesito trabajadores, nadie sale a ganar almas, necesito trabajadores para hacer este y este otro. Y decimos: pero ¿cómo lo hacen otros? Yo también quiero, así que llaman a un seminario, me manda un alumno, por favor. Pero hermanos, así no funciona. Necesitamos arrodillarnos y copiar a Jesús. Oró una noche entera antes de escoger a sus discípulos.
¿Y qué dice la Biblia? Hay falta de obreros, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Llamar al seminario? No, orar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces la oración, hermanos, es una de las más poderosas cosas que puedes hacer para que tengas hombres y mujeres para entrenar, para poder encargar a hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. La segunda palabra es asociación. Entonces, primero selección, segundo asociación. Vayan conmigo, por favor, a Marcos 3:14. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este versículo, según lo que yo he comprendido leyendo los evangelios y estudiando la vida de Jesús y su ministerio, para mí este principio de la asociación es la base fundamental de su método de discipulado, si lo puedo llamar así. Y es la cosa principal que en nuestros ministerios hace toda la diferencia. Este aspecto de su discipulado es lo que convirtió a hombres sin educación e ignorantes en hombres transformadores, trastornadores del mundo. Y hermanos, tenemos la misma presencia el día de hoy. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa cuando nosotros nos dedicamos al trabajo de la gran comisión. Esto fue lo que hizo la diferencia en la vida de Abraham. Nos dice que Dios estaba con él. Hizo la diferencia en la vida de José. Dice que Dios estaba con él. La vida de Moisés, Dios estaba con él. Que le dijo a Josué: como Dios estuvo conmigo, va a estar contigo, etcétera, hermanos. Es lo que hizo la diferencia con todas estas personas y es lo que hará la diferencia en tu vida. Y es lo que Jesús usó con sus discípulos. Entonces, hermanos, mientras nosotros vamos, predicamos, bautizamos, enseñamos, Jesús está con nosotros y esto es lo que hará la diferencia. ¿Y qué podemos aprender de esto? De la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos imitar a Jesús en su método? Estar con la gente que entrenamos. Estar con ellos. Un pastor debe tener olor a oveja. ¿Sí o no? Los pastores pasan tiempo con ovejas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo recomiendo hacer lo que mi mentor me enseñó. Era pastor de una iglesia de más de 1000 personas. Y él me dijo: yo cada día sin falta hago una visita pastoral. La persona más ocupada en todo el mundo. Creo que tiene 11 hijos, si no me equivoco. Una iglesia enorme, solo hablando de la parte inglés. Después los latinos eran como 1000 más. Tenían días grandes de más de 3000 para actividades especiales. Y todos los días sin falta, él hacía una visita pastoral. Y tú dices: no, es que estoy muy ocupado. No creo que sea tanto. Aquí nosotros somos un grupito muy pequeño en comparación. Y yo sé que tengo tiempo para lo que quiero. Y hay tiempo para visitas pastorales. Tú debes pasar todos los días con algún discípulo. O en tu casa, o en su casa, o haciendo algún viaje juntos. Pero todos los días debes estar con las ovejas. No te escondas de la gente en un palacio de cristal o en tu oficina. Por años he querido tener oficina. Nunca he tenido oficina. Es como un anhelo que tengo. Pero a veces nosotros, una vez que tengamos oficina, vivimos en ella. Y las ovejas no están en la oficina. Excepto si nos vienen a visitar y hacemos consejería, etc. Métete con la gente. Ensúciate. Codo a codo. Algunos de los momentos más fructíferos aquí en Coyhaique han sido momentos pescando. No por hombres, pescando con hombres. Cantando coritos al Señor juntos, hablando de las cosas de Dios, cosechando papas, ensuciándome por completo ahí, arrodillado y sacando papas, picando leña. Un hermano dice: oh, me llegaron 10 metros de leña. Voy al tiro, voy y empiezo a bajar la leña, después ayudo a ordenar. Y
estas conversaciones son muy valiosas, hermanos, construyendo. La idea es estar con la gente. En el caso de mi familia, nosotros vivimos en las poblaciones altas. Y los que son de Santiago no entenderán, porque las poblaciones altas son otra cosa en Santiago. Aquí es el opuesto, ¿me entienden? El centro es donde vive la gente adinerada y las poblaciones es donde vivimos los mortales. Nosotros como familia siempre hemos vivido en las poblaciones altas aquí en Coyhaique. Primero, porque económicamente estábamos en la ruina. Pero ahora es por elección. Ya no estamos en la misma condición económica, pero nosotros queremos vivir donde vivimos. Tú tienes que estar con la gente. Tienes que estar con la gente. Entonces Jesús escogió a la gente, después les puso para que estuvieran con Él. Les estableció para que estuvieran con Él. Nosotros normalmente saltamos eso y vamos a la parte donde dice, y les envió a predicar. Y nosotros queremos decirle, ya, listo, anda a trabajar. Pero no, primero estuvieron con Él. Los estableció para que estuvieran con Él y luego los envió a predicar. Y esa es la diferencia. Porque muchas veces nosotros vemos edificar a un ministerio. Ya, anda a predicar, anda a hacer un club bíblico allá, anda a visitar a esta persona, sale a ganar almas. Para edificar la iglesia. Pero Jesús se enfocó en edificar a gente, a líderes. Y después son estos líderes que cambian al mundo. Que cambian al mundo. Número 3, consagración. Este paso tiene que ver con el compromiso y la obediencia. Jesús dijo a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ante las enseñanzas difíciles de Juan 6, muchos se asustaron, ¿cierto? Muchos discípulos volvieron atrás y dejaron de seguir a Jesús, pero cuando Él preguntó a los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro dijo, ¿qué dijo, hermanos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos de invertir en hombres fieles, hombres consagrados, fieles a Dios, fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, fieles a sus iglesias, fieles a los líderes, hablando de lealtad, fieles a sus amigos. Otra frase conocida por D.L. Moody, él dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre totalmente consagrado a Él. Dios quiere gente con un corazón perfecto para Él, en el sentido de no ser sin ninguna falla o defecto, sino en el sentido de ser entero, que nosotros entreguemos nuestro ser y nuestro corazón entero a Él, porque entonces Él puede mostrarse poderoso a favor de nosotros. Pero tenemos que consagrarnos, tenemos que entregarnos por completo, como estos animales de Levítico, ¿cierto? Que había de quemarlo enteramente, no había nada para los sacerdotes. Dios quiere que nosotros nos pongamos en el altar, ¿cierto? Y que nosotros nos presentemos a Él como sacrificio vivo, pero por completo. Este es el tipo de discípulo que nosotros deseamos y es el tipo de reto o desafío que nosotros queremos dar a la gente, quienes estamos entrenando. Todos nosotros debemos aspirar a ser aquel hombre que Moody dijo, el mundo no lo ha visto todavía. Nosotros debemos aspirar a ser este hombre, enteramente entregado a Dios, para que podamos luego decir a nuestros discípulos, la gente que estamos entrenando, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Lo último, hermanos, que necesitamos, discúlpenme que es un poco fuerte, pero estoy hablando con pastores, estamos bien. Lo último que este mundo necesita es que se reproduzca más cristianismo carnal, mundano, letárgico, perezoso, apático. Antes de enviar misioneros necesitamos asegurarnos de que estén limpiados de estas cosas. Ya basta la cantidad de cristianismo tibio en el mundo el día de hoy. Esta es una de las razones por qué creo que no puedes enviar demasiado poco dinero al misionero incorrecto.
y no puedes enviar demasiado dinero al misionero correcto. Yo prefiero ver, quizás aquí hay un misionero que le da lo mismo hacer las cosas como el Señor dijo y tiene poco dinero. Aquí hay un misionero que está haciendo las cosas como Dios dice, pero tiene todo su apoyo. Hermanos, yo prefiero invertir en este. ¿Por qué? Porque va a ser una buena inversión y me va a dar una buena recompensa. Y yo sé que no va a usar el dinero para ir y vivir en un palacio. Yo sé que lo va a invertir en la obra. Va a poder entrenar más gente. Va a poder hacer más cosas para Dios. En cambio, el otro va a seguir malgastando lo poco que tiene, aunque yo le tire más. Ahora, la idea es que los dos deben ser quienes se preocupan de la obra de Dios. Como Dios dijo hacerlo. Según el patrón, según el modelo que nosotros esta semana hemos estado aprendiendo de parte del pastor Baskin. Entonces, si nosotros no somos consagrados, estamos mal si nos reproducimos en otros. ¿Me entienden? Sí. Se distraigan tan fácil ustedes. Hablando de eso allá, miren, ahí veo los corderitos, sus patitas arriba, el humo, ¿cierto?, del holocausto subiendo. Wow, menos mal la ventana está cerrada. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el punto 4, comunicación. Comunicación. Selección, asociación, consagración, comunicación. Jesús invirtió en sus discípulos. Él les dio todo. Él comunicó a ellos todo. Les dio el Espíritu Santo, les dio gozo, les dio paz, les dio un ejemplo y aún la sangre de su vida. Nosotros debemos aprender, crecer y madurar para que podamos impartir a los que estamos entrenando. El apóstol Pablo habla de gastarse a sí mismo por la gente. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Él hablaba en Filipenses 2:17 así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él estaba dispuesto a sacrificarse por ellos. Segunda de Timoteo 3:10-11 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Él dice, tú has seguido esto, tú conoces todo lo que he vivido, tú me conoces íntimamente. Pablo viajaba con Timoteo, ellos estuvieron juntos y Pablo le comunicó todo, le comunicó su doctrina, le comunicó su estilo de vida, su comportamiento, su conducta, dice. Y Timoteo conoció íntimamente todas estas cosas. Nosotros necesitamos comunicar a las personas que estamos discipulando en todo sentido de la palabra, comunicación. En la canasta que ustedes recibieron había 3 discipulados. Uno fue un regalo del pastor Baskin, que se llama Continúe, y los otros 2 son 2 que nosotros usamos aquí en Coyhaique siempre, y hemos ido modificando y cambiando mientras encontramos errores y cosas. Y yo creo que fácilmente he usado los discipulados que ustedes recibieron. No tengo el conteo, pero me sorprendería si es menos de 150 personas aquí en Coyhaique, que hemos estudiado todas las lecciones. Y eso significa juntarme con ellos un día a la semana, normalmente 1 hora y media, y son 3 lecciones, el que es más grande. Entonces termina siendo normalmente entre 3 y 4 meses. Termina siendo 4 meses, porque muchas veces llego y quieren hablar de otra cosa. Y eso está bien, porque ¿cuál es el fin? No es cumplir un material. El fin es la asociación, es
el tiempo, es el estar juntos, el guiar. Y de hecho, para mí, si yo llegara y sacaran unas cartas de uno y dicen, pastor, ¿por qué no jugamos un rato y reírnos? También lo haría, no importa. La verdad es que hay que estar juntos, hay que conocernos, hay que guiar, hay que instruir. Y hermanos, se los compartí por si es que no tengas algo que usas actualmente, ahí tienes algo y te lo puedo enviar digital si quieres. Bueno, los dos que están impresos, el otro que trajo el pastor Baskin, no. Pero hermanos, nosotros los usamos y han sido muy fructíferos para nosotros, porque ayuda con las 4 palabras que ya hemos visto. Te ayuda a escoger a alguien. Tú ves una persona, se convierte a Cristo y empieza a congregarse. Y tú le dices, oye, ¿podríamos juntarnos esta semana para conversar? Se juntan, conversan. Y dices, ¿sabes qué? Yo tengo unos estudios que hago. ¿Te gustaría aprender la Biblia juntos? ¿Podríamos juntarnos cada semana? Ah, sí. Selección. Y dices, ya, juntémonos tal día. Asociación. Empiezas a pasar tiempo con la persona. Y después en los discipulados le instas a que se consagre al Señor, que se entregue por completo a Dios. Y vas comunicando de ti mismo a esta persona. La comunicación. Es poderoso estar con gente. Yo recuerdo cuando se convirtió hermano Juan, que está atrás, el asador, con su papá. Hermano Juan, ¿puedo comentar algunas cosas de tu pasado? Las cosas no tan lindas. El hermano Juan fue traficante de drogas y se convirtió a Cristo, fue salvo, se bautizó, y fue justo en pandemia. Y yo empecé a ir a su casa, y como él no podía salir por las cuarentenas porque trabaja en construcción, me decía, pastor, y hacíamos un discipulado a veces 2-3 horas, y me decía, pastor, ¿ya puede venir mañana? Entonces, ya, vengo mañana. Pastor, ¿puede venir pasado mañana de nuevo? A veces 3 veces en la semana íbamos para estudiar, y a veces ni tocábamos el estudio. Y fue genial. Y una noche recibo una llamada, creo que fue de él, y fue como las 11, las 12 de la noche, y dice, mi hermano quedó en Pana, a unos 30, 45 minutos de mi casa, lejos, yendo hacia un lago, y no había nadie que podía ir a buscarle y ayudarle. Entonces yo ya en cama, me levanté, me vestí y lo fui a buscar. Su hermano está allá atrás, Miguel. Y ahí básicamente nos conocimos. Le había visto en el bautismo de su hermano. Y ahí le fui a buscar a él, a su esposa Olivia, que estuvo en la cocina anoche, también a la mía, su hija, y al Mateo, su hijo, y al Coco, su perrito. Subieron a mi vehículo y dije, ay no, tiene un perro, mi esposa es alérgica. Dije, ay no, está bien. ¿Va a orinar en mi auto? Dije, no importa. Hermanos, una lección que aprendí de un pastor que tiene más de 90 años, se llama Don Sisk, un misionero en Japón. Él dice esto en su libro de 10 principios para la vida. El primero es, la gente vale más que las cosas. El auto no importa. El auto no importa. Si no hay bueyes, el corral va a estar limpio, ¿no? Tendrás un corral limpio. Felicidades. Pero no tienes fuerza para trabajo. Y si nosotros podemos decir a los niños, ay, no, entró con agua y mire lo que hizo. No, ya, sale, nunca vuelvas. Ahí vas a tener un buen piso y un auditorio vacío. Felicidades. Hay que estar con la gente. Y nosotros tuvimos el privilegio de conocernos con Miguel. Y Dios ha hecho una gran obra en él. Sí. Pero no me vuelva a llamar, por favor, a la medianoche. Número 5, demostración. Tú tienes que demostrar para la persona lo que ha de ser. Aprendí esas 4 palabras, me gustan. Es una buena filosofía para la vida cristiana. 1, ser. 2, hacer. 3, servir. Y 4, entrenar. Ser es lo que nadie más sabe lo que eres, sino Dios. Es lo que eres en lo profundo del corazón. Solo Dios lo sabe. La integridad.
Después viene el hacer. Y fluyendo de quién eres, debes hacer cosas para Dios, servirle. Y luego puedes servir a otros. ¿Ya? Puedes servir al Señor. Entonces, es quién eres, tienes un corazón puro, por lo cuanto no ves pornografía. El hacer. Y entonces empiezas a servir a otros. Ir a buscar gente para cultos, empiezas a predicar. Un mensaje expositivo siempre debe ser la palabra de Dios, que primero se aplica por el Espíritu Santo a la vida del predicador, para luego ser comunicado a una congregación. Eso es algo que a veces olvidamos. Pensamos solo en la ciencia, ¿cierto?, de la hermenéutica y de preparar todo lo que aprendemos en un libro de homilética, y preparamos un hermoso bosquejo, y puede ser muy frío, muy científico, y después predicar un tremendo sermón. Hasta que qué sé yo, John MacArthur dice, quiero ser como él. No me gusta John MacArthur, por si acaso, para que no lo tomen como que lo estoy recomendando. Pero primero tengo que ser, y luego hacer, entonces servir, y después viene el entrenar, para que pueda reproducir en otros. Y entonces tengo que demostrar a la gente lo que han de ser. Jonathan Goforth, ¿han escuchado de él? Fue misionero en China, y creo que fue canadiense, si no me equivoco. Y Jonathan Goforth tuvo un método interesante. Voy a ponerle el nombre, él no dijo esto, pero el Instituto Bíblico Móvil. Y él tomaba un grupo de varones, iban a cierta ciudad, conseguían una sede, y ahí en esta sede cada noche hacían reuniones evangelísticas, predicando el evangelio a los chinos. Y durante el día salían a invitar gente, visitar y predicar el evangelio, para que en la noche hicieran esta reunión. Lo hacían a veces por semanas, a veces por meses. Y eventualmente Jonathan Goforth dijo, ya, nos vamos. Tú quédate aquí. Y la persona quedaba ahí y seguía con la obra. Y siguió al próximo lugar y hacía la obra ahí y dejaba a alguien. Seguía al próximo lugar y dejaba a alguien. Y básicamente él estaba demostrando a la gente cómo hacer las cosas, y después dejándoles para que sirvan. Y hermanos, eso es muy parecido a lo que Jesús hizo. Jesús hizo como un instituto bíblico móvil. Llevaba a sus discípulos con él y demostraba lo que habían de ser y lo que habían de hacer. El Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Bueno, en Pedro estaba hablando del sufrimiento, ¿cierto?, de padecer. Pero lo podemos aplicar de una manera más amplia a la vida cristiana. Cristo es nuestro supremo ejemplo en todo. Bástale al discípulo ser como su maestro. Nosotros somos sus aprendices, debemos ser como él. Debemos imitarle, debemos copiarle. Nosotros vamos a reproducir, hermanos, según nuestro género. Esto es algo que vemos en el libro de Génesis, con la palabra género siendo usada 5 veces en el primer capítulo. El pastor Jaime nos habló acerca de esto un poco el otro día. Fue de mucha bendición a mi vida. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos fructíferos. Él quiere que produzcamos fruto. Quiere que produzcamos más fruto. Quiere que produzcamos mucho fruto. Y fruto que permanece. Si nuestro fruto no está permaneciendo, algo está mal. Y esto se puede observar en muchas cosas. Una de ellas, si 20 personas hacen una profesión de fe y 2 personas se bautizan y una persona se congrega, si es que por un tiempito, estamos mal. Este no es fruto, no es fruto que permanece. Nosotros queremos fruto, mucho fruto, sí. Yo quiero que muchas almas sean salvas. Pero cuando una persona es salva, va a ser una criatura nueva. Y va a haber obras, son no salvos por obras, sino para obras, ¿cierto? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces queremos ver a la gente permanecer. Y este método de Jesús, hermanos, es una gran manera de cómo hacerlo. Todos quieren tener a un bebé, o sea, que nazca el bebé, sacarle las fotos, pero nadie quiere cambiarle los pañales. Nadie quiere despertarse cada hora y media en la noche cuando llora, para darle leche, para cambiarle sus pañales. Nadie quiere eso. Pero el apóstol Pablo en Gálatas habla acerca de que hasta que Cristo sea formado en ellos,
Él vuelve a sufrir los dolores de parto. Esto de que Cristo ser formado en ellos es el proceso de discipulado. Y nosotros a veces nos esforzamos mucho para una cosa, pero no para la otra. Y en eso estamos mal. Yo estoy mal. Necesitamos demostrar a la gente lo que han de ser para que podamos reproducirnos en ellos. ¿Te acuerdas cuando Jesús reprendió a la higuera por ser estéril? Él quiere que tú seas fructífero también. Y este fruto será según nuestro género, por lo cual seamos dignos de reproducir. Yo sé que nunca sentiremos dignos, pero debemos proseguir a la meta. Cada día avanzar y crecer. Uno de los problemas, hermanos, de estar muy cerca de aquellos que estamos entrenando es que ellos van a ver nuestras debilidades. Van a ver que el hombre de Dios no es tan perfecto como pensábamos. Sin embargo, contrario a lo que algunos naturalmente podrían pensar, este aspecto de la cercanía con los que entrenas no tiene que ser un estorbo para el proceso del discipulado. Yo no soy fan de la filosofía, la idea de que un hombre de Dios tiene que ser misterioso o intocable, que nadie en la iglesia jamás ha entrado a su casa. Nadie jamás ha visto cómo es el pastor fuera de los cultos. Al contrario, debemos estar con la gente. Nosotros tenemos que ser reales con los líderes que estamos entrenando, si no, pensarán que un hombre de Dios tiene que ser perfecto. Y si piensan que un hombre de Dios tiene que ser perfecto, hay dos cosas que van a suceder. O se desanimarán para no servir al Señor, cuando se dan cuenta que no son perfectos. O, peor, tratarán de servirle a Dios mientras fingen ser algo que no son. Y van a aparentar perfección por fuera, cuando por dentro, podridos. Y se convertirán en pequeños fariseos, como su pastor. Tenemos que ser real con la gente, hermanos. El permitir que los que discipulamos estén tan cerca para que puedan ver nuestras faltas puede ser de utilidad para ellos, porque sabrán que Dios usa a hombres comunes, como nos enseñó el pastor Jorge de 1 Corintios el otro día. No sé si fue él o Emanuel, pero alguien nos enseñó de 1 Corintios 1. Esta vulnerabilidad puede doler. No me gusta que la gente vea mis defectos, aunque sean pocos. No me gusta que la gente los vea. Pero es parte del riesgo de abrirte e invertir en otros. ¿Se acuerdan del dolor que tuvo David en Salmo 55:14 con la persona que iba al templo con esta persona y fue traicionado? Y el dolor que él expresa, la tristeza, todos lo hemos vivido. El problema es que si nosotros dejamos de ser así con la gente y abrimos el corazón, exponemos el corazón para que metan su cuchillo. Yo sé, lo he vivido también, hermanos. Pero ¿saben qué? No se desanimen, porque es el método más fructífero. Amar y amar y amar y entregar y servir y sacrificar. Aunque amando más, seamos amados menos. Si tú me preguntas cuál ha sido nuestra herramienta más efectiva aquí, yo te diría que ha sido nuestro comedor en mi casa, la mesa. Es ahí donde hemos invertido incontables horas, cientos y cientos de horas. No sé, tendría que calcular quizás miles, evangelizando, discipulando, aconsejando y entrenando líderes. Número 6, la delegación. La delegación. Cuando Jesús alimentó a los miles, ¿qué hizo? Él daba la comida a sus discípulos para que luego ellos distribuyeran, creo que está bien dicho, a las multitudes. Jesús daba a los discípulos y ellos entonces daban a la gente. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él pidió a otros remover la piedra y después desatarle. Jesús envió a sus discípulos para que ellos prepararan la cena de la Pascua. Jesús puso a su madre bajo el cuidado de Juan cuando él estaba en la cruz. ¿Quieres saber por qué nosotros tenemos miedo de dejar a otros hacer las cosas en el ministerio? Soberbia.
Mi problema es que yo pienso que puedo hacer las cosas mejor que cualquier otro. Este es el problema. Y sabes que a veces es verdad. Quizás tú eres el mejor director de música en la iglesia. Entonces tienes dos opciones. Dirigir la música por 30, 40, 50 años hasta que te vayas de esta iglesia y luego no tendrán a ningún director de música. O puedes dejar a otros hacerlo y enseñar a otros y otros y otros para que haya múltiples, muchísimos. Y sabes lo que sería mejor, enseña a uno y después dile, tú tienes que enseñar a otros. Y luego ocúpate en otras cosas. También es por pereza, porque es difícil. Cuesta mucha energía entrenar a la gente. A veces, no sé, tú puedes decir a tu hijo, ya déjame a mí barrer, porque no sabe hacerlo bien y demora mucho. Pero después enseñarle puede ser más tiempo. Al final lo hacen mal. ¿Pero quieres estar barriendo por 20 años? ¿O quieres que tu hijo lo haga y que ayude en la casa? Es mucho mejor enseñarle, ¿cierto? Y hermanos, nosotros necesitamos tener un cambio de mentalidad. Y no pensar que nosotros siempre sabemos mejor que otros. Porque no es así. Aunque va a haber algunas ocasiones que sí, la mayoría del tiempo no. Tú tienes que dejar a la gente que estás entrenando que fallen. Que metan la pata. Que quiera escoba. Porque tú también, eso te pasó a ti. Y alguien confió para que tú pudieras también caer. Y la idea es que tienes que estar ahí para levantarles de nuevo cuando lo hacen. No microgestiones. Tenemos el ejemplo de Moisés con su suegro Jetro, ¿cierto? Él le dice que delegue. Anoche el pastor Vázquez nos hablaba acerca del tipo de diácono que cada iglesia necesita. Nosotros necesitamos escoger a gente capacitada que cumplen con que cumplen con los requisitos morales de carácter. Cristo estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora viene la parte. ¿Cristo no sabía predicar? Sí, un poquito mejor que tú. Si no me crees, puedes leer Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Entonces, Jesús delegó. Entonces, si Jesús, siendo el mejor, pudo delegar, ¿lo puedes hacer tú? Selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación. Número 7, supervisión. No esperes lo que no inspeccionas. Entonces no le digas así como el hombre que yo le prediqué el evangelio anoche, Jorge, que estaba trabajando en la bomba. Y él básicamente me expresó su idea del creador, del poder superior, me dijo. Como alguien que hizo las cosas y después las dejó. Eso básicamente es el deísmo, se llama. Y yo le dije, Jorge, estás equivocado, esto no pasó. Déjame enseñarte quién es el Dios verdadero. No, pero eso pasa solo en Corea. No, aquí en Chile la mayoría del mundo cree en un Dios falso también. Soy muy creyente, así empezó él. Cuando le hablé de Cristo, soy muy creyente. Sí, pero ¿creyente en qué? Le dije. Y ahí está la cosa. Oh, es creyente, listo, estamos bien. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. No, los budistas son muy creyentes también y los musulmanes son muy creyentes también. Entonces, hermanos, no seamos como el Dios del deísmo, que creó las cosas y desapareció y no tiene interés. No, si nosotros vamos a delegar, necesitamos luego inspeccionar, ayudar. Dice en Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé habían empezado iglesias por 2 capítulos y al final, antes de volver a su iglesia en Antioquía para dar un reporte, pasaron por todas esas localidades confirmando a los discípulos. No esperes lo que no inspeccionas. Fueron a ver cómo estaban los hermanos y animarles. Entonces, si tú te dices a un hermano, ¿me ayudas con puedes cerrar la llave de los baños cada culto para que no corra agua y no nos pase lo que pasó ayer? Si tú le pides esto,
En una de estas debes pasar y ver si está corriendo el agua. Ver si está haciendo su trabajo. Hermano, ¿has estado haciéndolo? Oh, pastor, olvidé. Tienes que inspeccionarlo. Tienes que ayudar. Jesús envió a sus discípulos y dice en Marcos 6:30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús se sentó con ellos y les escuchó hablar acerca de todo lo que habían hecho. Y nosotros debemos hacer lo mismo, supervisar. Hermano, agéndalo. Yo no sé cómo supervisar, agéndalo. Dile, hermano, te voy a dar este trabajo. ¿Me puedes ayudar imprimiendo 500 tratados? Para que hermano fulano los lleve el otro día. Ya. Y coloca un recordatorio para que le puedas preguntar, ¿cómo te fue? ¿Pudiste imprimir los tratados? El hermano fulano después pudo salir y repartirlos como habíamos conversado. Oh, pastor, no, tuve un percance. Al último día no funcionó, no tenía tinta, que este otro. Y después puedes decir, oh, hermano, entiendo. Mire, lo que yo hago, trato de siempre hacer las cosas con anticipación. Para que cualquier contratiempo que tenga, entonces la próxima vez te recomiendo hacerlo con 2 o 3 días de anticipación. No espere el último minuto. Esto es supervisión para ir ayudando a la gente. Y alguien lo hizo con nosotros, ojalá. Y nosotros debemos hacerlo con otros. Número 8, reproducción. Este es el último, ya que les veo cansados y con ganas de comer carne. Hechos 14:23 dice, eso es después del versículo que leí en el último punto, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Fueron a todas esas localidades empezando iglesias, y cuando volvieron por ellas, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuestra visión desde el inicio tiene que ser ganar almas para ser ganadores de almas. No ganar almas para reportar tantos fueron salvos. No. Bueno, si quieres hacerlo está bien, pero ganar un alma no es un trofeo. Tú quieres ganar un ganador de almas. Esto es lo que quieres. Tú quieres nietos espirituales. Gente ganada a Cristo que tú no ganaste. Esto es lo que deseamos. Debemos discipular. Yo muchas veces en los primeros estudios de la gente, cuando ya van empezando, creciendo, yo les digo, la idea es, hermano, que puedas ir guardando esto en una carpeta y que en un tiempo más tú estés enseñándolo a alguien, como fue el caso con Juan. Juan estudió discipulados y después discipuló a otro. Y esto, hermanos, es lo que queremos, lo que debemos hacer. Y después, él, que Juan discipuló, después discipuló a otro. Y ese otro, que fue discipulado por la persona discipulada por Juan, el domingo levantó su mano diciendo que quiere servir a Dios. Wow, hermanos. Esta es la reproducción. Y por eso dije al inicio que si vemos el método de Cristo, podemos ver el potencial exponencial en esta generación, en la que viene. Estamos en la Patagonia adorando a Cristo hoy por el método que usó Jesús. Debemos plantar iglesias que plantarán otras iglesias. Yo no quiero ser el último eslabón en la cadena. Y no quiero que aquellos que ganan a Cristo y discipulo tampoco lo sean. Tenemos que tirar a la basura esta mentalidad que dice, yo puedo, pero aquellos a quienes entreno no pueden. Nunca lo diríamos, pero muchas veces actuamos como que sí lo pensamos. Nunca diríamos que mi discípulo, no, él no puede. Yo sí, pero él no. Nunca lo diríamos, pero actuamos muchas veces como si fuera así. Y esta es la razón por qué muchos de mis compatriotas van al campo misionero. Empiezan una iglesia, se quedan ahí y se van. Nunca jamás habiendo empezado ninguna otra iglesia. ¿Por qué? Porque yo sí puedo. Pero estos pobres no. Y todos somos así. Que yo soy mejor capacitado. Es que yo, no, tú no eres nada. Tú eres inútil. Y por la gracia de Dios has hecho algo. Y que tenemos que cambiar la mentalidad. Y pensar como dijo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores allá hará. Porque yo voy al Padre. ¿Tú crees que la gente que ganas a Cristo
¿Tú crees que la gente que gana a Cristo son capaces de hacer lo que tú haces? Y yo entiendo que no todos vamos a empezar múltiples iglesias. Lo más difícil que he hecho en mi vida fue empezar esta iglesia. Y aún siento que estamos apenas empezando. ¿Quiénes aquí han empezado una iglesia? Pastor Rivera, es fácil, ¿no? Empezar una iglesia, fácil, pan comido. Pastor Melo, es fácil, ¿no? Y a veces nos esforzamos para hacer lo que estamos hablando, porque en teoría suena todo lindo, ¿cierto? Pero después no resulta. Y no significa que fuimos flojos o inútiles, no. A veces simplemente es difícil. Pero sí debemos desecharnos de la mentalidad que dice yo puedo y ellos no. Eso sí que está mal. Pablo dice en Filipenses 1, 6 al 7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuchen esta frase: como me es justo sentir esto de todos vosotros. Él dice, así debo pensar. Así corresponde pensar bien de los que ganan a Cristo. Filipenses 1, 6 al 7. Ponga atención, hermano. Hechos 14, 26. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pablo y Bernabé fueron empezando iglesias y después las dejaron y se fueron. Esto sí que es difícil imaginarlo. Algún día, Juan, me voy. Yo sé que me voy un día. Y usted se quedará si no está en África, sirviendo a Dios. Miguel, un día me voy. Y tú vas a estar, si es que no estés en Venezuela, sirviendo al Señor. Un día me voy. Y hay que encomendar a la gente a Dios. Y ahí va la reproducción. Y la obra sigue, continúa. Hay algo acá que practican en el campo, especialmente se practicaba más antes, pero Juan, ¿cómo se llama el lugar donde guardan papas? Hacen como un hoyito, se llama la papera, ¿cierto? Ok. Una vez estuve cosechando papas con un campesino y él me habló de la papera y dijo, para que tengamos papas todo el año, ahí guardamos todas las papas. Y me dijo algo así, me pueden corregir si estoy mal, pero me dijo que a las papas les gusta la oscuridad y les gusta el frío. Y él dijo, entonces lo tapamos y lo dejamos ahí debajo de tierra y después puedes ir sacando lentamente para que no se dañen. Y ahí puedes tener papas todo el año. Y después me dijo, y hay otra papera que se hace. Pero esa es la papera más importante. Ya, ok. Me dijo, es que ahí seleccionas las papas mejores y las guardas y las tapas y no las vuelves a tocar por un año. Ya, escuchándolo. Me dijo, porque estas papas son las que vas a sembrar el otro año. Hermanos, nosotros necesitamos pensar en esa segunda papera. Sí, todos queremos papas, ¿cierto? Yo quiero ver muchas almas salvas. Pero hermanos, yo quiero ver a gente entrenada para que cuando termine la cosecha mía y me vaya, sigan sembrando, sigan regando, sigan cosechando y produciendo. Y yo quiero enfocarme en esa papera, sin ignorar la otra. Quiero enfocarme en esta. Lo que has oído ante mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que tú has escuchado de mí, 2 generaciones, Pablo, Timoteo. Esto encarga a hombres fieles, 3ª generación, quienes serán idóneos para enseñar a otros, 4ª generación. Y 5ª generación, si nosotros pensamos en gente como, se me fue su nombre, como Bernabé, que le impactó a Pablo. Y ¿cómo se llamaba el otro que le dijo hermano Saulo? Olvidé, en Hechos 9. Pero había 2 hombres que se invirtieron en Pablo. Ananías, sí. Entonces Ananías, Pablo, Timoteo, hombres fieles a otros. Generaciones, queremos reproducción, hermanos.
Y este es el momento cuando el fruto que producimos llega a producir fruto para su Señor. Su Señor. Y entonces Jesús es glorificado. Que la idea de todo, la gloria de Jesús, así nos dijo Pastor Jaime, ¿cierto? La gloria de Jesús. La gran comisión no es antropocéntrico, está mal dicho, ¿no? No se concentra en el hombre, es cristocéntrico. Se trata de la gloria de Cristo. Misiones existe porque la adoración no. Así dijo un autor. ¿Por qué vamos a un lugar? En misiones. Porque ahí no adoran a Dios. Y Él debe recibir gloria de ahí también. Las misiones existen porque la adoración no. Voy a concluir, hermanos. Selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión, reproducción. Cuando estás discipulando a hombres y a mujeres a la madurez espiritual, es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Nosotros aquí en la iglesia creamos un instituto bíblico. Ha sido absolutamente agotador. Me mata. Después de una semana larga, trabajando todos los días, visitando, predicando, estudiando, discipulando, aconsejando. Después de esto, el sábado, a las 9, me levanto y desde las 9 hasta las 9 hasta las 21 horas, estoy trabajando en el Instituto Bíblico. Estudio hasta las 4 o 5 de la tarde, de 9 a 4 o 5, y luego, de ahí en adelante, enseño las clases. Me mata, me agota. Y yo tengo que recordarme que es una de las cosas más importantes que yo hago en el campo misionero. Hermanos, avancemos en nuestros ministerios con un enfoque como láser. No esperes, ponte a trabajar de inmediato. Deja un reemplazo detrás de ti. Cuando no estás, que haya alguien. No hay éxito sin un sucesor. Si hacemos una diferencia para Cristo, una vida a la vez, ahora mismo, entonces haremos el mayor impacto posible alrededor del mundo, tanto en nuestra generación como en las venideras, si es que Cristo no vuelve antes. Y a eso digo, Maranata. Amén. Vamos a terminar.